dando cantos, escuchando la palabra, elevando exhortaciones, orando unos por otros. Querido Padre, pedimos ahora tu bendición, rogamos que nos guíes, nos ayudes, nos inspires para que saquemos fruto del mensaje que tú tengas esta noche para cada uno de nosotros. Guíanos en el culto que tendremos a continuación, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, vamos a, si les parece, a continuar con lo que teníamos en la vez anterior, y era que quedamos también con algunas preguntas para responder, ¿no? Y entonces, yo no sé si los hermanos tendrán preguntas, comentarios. Aquí voy a poner a continuación hasta dónde llegamos. Llegamos estudiando, ¿no? Y comentando. Aquí estamos viendo hasta acá, por lo menos llegamos hasta acá. La hora de la potestad de las tinieblas. Esto es la marca del 666. Hay una cita de Profetas y Reyes, página 136. Vamos a ver si alcanza el tiempo, si la podemos leer. Y el test de la última generación. ¿Sí? Esto es lo que, ese test de que finalmente esa última generación se convierte en los 144.000 sellados, ¿no? Y el test es vencer la marca de la bestia. Recordemos que así es como reza Apocalipsis 14, los primeros versículos, y el 15 también, y aún el capítulo 20, el inicio del milenio. ¿Sí? Es ese test que la última generación, o sea, los 144.000, deben vencer. Voy a leer entonces Apocalipsis 14, y luego entonces, 14 y el capítulo 15 también. Luego damos espacio para que sigamos con el diálogo que teníamos, que dejamos el martes pasado, ¿no? Continuaremos con el diálogo. Dice 14.1, después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese es el sellamiento. Indica la propiedad de Dios. Y si es propiedad de Dios, Satanás no los puede tocar. A eso apunta la cita que varias veces hemos citado del manuscrito 7 de 1850. El sello los pone más allá del alcance de Satanás. Esto es propiedad de Dios y de Jesús. Esa es una cosa de lo más preciosa, es el premio más grande que uno puede imaginar en esta vida, y esto va a ocurrir ya el sellamiento general de los 144.000 después de la ley dominical. Ahí es donde, ¿por qué? Porque miremos cómo sigue a continuación. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y nadie de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos. Y subrayo esta expresión, redimidos de entre la tierra. ¿Redimidos de qué? Entonces el capítulo 15 nos va a dar más detalle de qué fueron rescatados. Versículo 2 en adelante, ahí nos va a dar detalle de estos 144.000 rescatados. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, ahí está, sobre la bestia y la imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Esos son los 144.000. Obtuvieron la victoria sobre la ley dominical. Eso está diciendo. Y por lo tanto el sello fue puesto después. Porque esta gente decidió, como de lugar, retener la ley de Dios, la observancia a sus mandamientos, a pesar de amenaza de muerte, de cuánta cosa. E incluso hubo mártires en ese tiempo, antes del cierre de la gracia. Pero leemos un poquito más, 15.3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán,
porque tus juicios se han manifestado. Estos son los 144.000. Y un versículo más todavía. Y después de estas cosas, miré, he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, esto es la ley de Dios. Se abre claramente en medio de la victoria que tienen estos 144.000. Pero muchos de ellos fueron sellados y murieron como mártires antes del cierre de la gracia. Donde aparece capítulo 20, en el milenio, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, fueron descabezados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, se resistieron a la ley dominical y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y después del cierre de la gracia, ya los santos ya no mueren, ¿no? Así que hay unos mártires antes, entre los 144.000, que fallecen y resucitan ellos en ocasión de la liberación, antes de la segunda venida, para formar parte del grupo de los 144, porque ellos ya eran parte, habían sido sellados, pero decapitados, nos dice acá, fueron mártires también, antes del cierre de la gracia. Así que, hermanos, les invito, habrá preguntas, comentarios que queramos traer, siguiendo lo que escuchamos el martes pasado, y sintámonos en libertad de comentar. Sí, yo tenía una pregunta, pastor, Sí. acerca de de la última generación. O sea, ¿qué características tiene esta última generación? Porque estaba hablando con este y leo yo, pues, los antediluvianos, pero dice, no, esa es otra generación. O sea, nosotros estamos en la generación, en la última generación, pero ¿qué características tiene esta última generación? No sé si... Sí, muy buena pregunta, mi hermana. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. Habíamos dejado en el versículo 3, luego del 4 en adelante vamos a mirar las características. ¿Sí? En primer lugar, me agrada esa pregunta, mi hermana Lilian, y no otras que van casi en la misma línea de hermanos que están interesados en la cantidad y no tanto en la calidad. En la cantidad es si son literales, si es simbólico, o quiénes son. No, acá lo que importa son las características, independientemente de que si son literales o simbólicos. Yo personalmente creo que es simbólico el número, pero va tan mal la situación que si llega a ser literal no me sorprendería. O sea, mi anhelo es que sea simbólico, pero depende de nosotros, digamos del pueblo adventista mayoritario. Somos más de 22 millones de adventistas. Y hermanos, ¿cómo está la situación a nivel mundial? No es agradable decirlo. El fuego que Dios quiere, la odisea que todavía muchos no nos hemos cortado, quitado, ¿no? Por eso es que es cierto, va a haber una salvación al final. Los 144.000 van a ser pocos. Y esperamos que siga siendo simbólico, de modo que entre mucha gente allí. Y entonces, en cuanto a cantidad, no hablemos, o sea, sugiero que esas discusiones no las traigamos, sino la calidad. ¿Qué características debe reunir esa gente? Eso sí, es de interés. Entonces, vamos al capítulo 14, versículo 3, el 4 en adelante, ahí vamos a mirar mejor. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino esa gente. El cántico ya aparece en el capítulo 15, es el cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico de victoria. Y hermanos, ese es uno de los puntos fundamentales que caracterizan a los 144.000, la victoria. El Apocalipsis varias veces, de hecho en cada mensaje de los 7 mensajes a las iglesias, a cada una de las iglesias, menciona la palabra victoria. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré la piedrecita escondida. Al que venciere, lo haré columna del
templo de mi Dios, etc. Está hablando de la chance de victoria. Pero lamentablemente se oyen voces contrarias. Yo sé, hermanos, que ustedes ya lo saben también, videos también que están corriendo, donde hermanos y líderes especialmente eh, están temiendo erróneamente que esta doctrina de la teología de la última generación, a mí me gusta llamarle de la impecabilidad de los 144.000. Así vamos directo al grano porque cuando están diciendo, no, es que no podemos ser perfectos. Ok, la Biblia habla de 144.000 que llegan a ser perfectos, punto. Hablemos de eso. Oh, bueno, pero ¿quién va a estar allí? No, entonces hablemos en un sentido optimista, no derrotista. Dios no quiere sus soldados que van a un gran conflicto, que vayan felices, seguros, de un príncipe de los ejércitos como se le apareció a Josué en la guerra que iba a tener con Jericó, Josué capítulo 5. Así también ahora. De hecho, así es como se aparece en Apocalipsis 17, del 12 al 14, en la guerra en que lucha el Cordero y la gente que le acompaña. Por lo tanto, hablemos de victoria. Allí en Apocalipsis 17 menciona, o sea, quiero subrayar el tema victoria, es el cántico de victoria, ¿no? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen lo mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Es una guerra espiritual en la que podemos decir que vamos a cometer pecado, a caer. No, no podemos hablar así. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que le acompañan, los que están con Él, como dijera Pablo en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Los que estemos con vida, miraremos al Señor. Luego nosotros, los que vivamos, recuerden la expresión que Él tiene, justamente es esa gente, los que quedaron con vida. Ahora, esa gente que queda con vida, que van a ver el retorno de Jesús. Nos acordamos de la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hay una lucha tremenda contra nuestras suciedades naturales que hemos desarrollado, cultivado, que acariciamos, etc. Todo eso tiene que haber un vuelco tan grande en el corazón, un reavivamiento y consecuentemente una reforma. Como dice ahí, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Que entonces haya hambre de escuchar de la palabra de Dios, sed, ya Jesús lo dijo también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está dentro de las bienaventuranzas, ¿no? Capítulo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa hambre y sed es hambre y sed de conocer la voluntad de Dios más perfectamente, como ocurre con los requerimientos para los 144.000. ¿Qué características? Como usted bien decía, mi hermana, ¿no? Entonces, una, ya dijimos, tiene que ver con victoria. Eso implica lucha. Y la lucha contra nuestro enemigo, que es nuestro carácter. Entonces, voy a seguir leyendo el texto bíblico y después vamos a hacer un comentario más amplio de qué características debe tener estos 144.000. Entonces, volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Ya hablaremos un poco más el tema de la guerra y victoria, ¿no? Entonces aquí dijimos, versículo 3 primeramente, 14:3, completamos la noción de guerra, del canto de guerra, y nadie podía aprender aquel cántico que aparece en el capítulo 15, ahí están algunas palabras, grandes son tus obras, Señor, ahí menciona parte de ese cántico. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos, rescatados, comprados de entre los de la tierra. Al decir el cántico del Cordero en el capítulo 15, evoca el paso de victoria que tuvieron los israelitas cuando cruzaron milagrosamente el mar rojo ante los enemigos que venían atrás. Así que ese canto de victoria también tendríamos que
conocerlo, estudiarlo, para inspirarnos. Y en ese cántico, ¿qué es lo que contiene? Que es un cántico realmente de victoria, ¿no? Por haber vencido al enemigo, en este caso los egipcios, portentosamente con Dios que les abrió el mar rojo. Bien, entonces 14.3, vamos al 14.4 de Apocalipsis averiguando las características. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Prácticamente todos los comentaristas coinciden que no se trata de una cuestión sexual. Son vírgenes porque no se contaminan con las hijas de Babilonia, esas mujeres prostitutas. En otras palabras, no se contaminaron con las doctrinas del mundo evangélico y católico. Y hay hermanos que están confundidos y confunden a los compañeros diciendo que los adventistas han caído en la apostasía al adoptar la doctrina católica de la Trinidad. Y entonces ellos sí están contaminados con la doctrina, con estas mujeres, hijas de Babilonia. No, 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 no. Cuidémonos cuando hay hermanos que buscan confundirnos, o están confundidos por el diablo, obviamente. Y hay hermanos sensibles que dicen, no, no, yo no, no. Lamentablemente no voy a creer en la Trinidad porque los católicos creen en ella. No, hermanos, no. Nuestra doctrina de la Trinidad es diferente de la doctrina trinitaria católica. Ya por empezar. Ellos no ven a Jesús como lo vemos nosotros, igual a Dios. Más bien ellos lo ven como engendrado, como que tuvo un origen en el comienzo, como cuenta Proverbios capítulo 8, la sabiduría, que fue engendrada. Y el Espíritu Santo que deriva también de esa unión entre el Padre y el Hijo. Antiguamente se llamaba emanación. Es una palabra típica de los gnósticos, una emanación. No, nosotros creemos que son tres personas totalmente separadas, distintas, que no hay ninguna emanación. Y cuando se usa la palabra engendrado, es un título que va a aparecer en varias partes del Nuevo Testamento para indicar diferentes asuntos. Uno de ellos es el sacerdocio. Por eso en Hebreos, que se cita allí, el Salmo 110.4, dice, Él es el engendrado porque el Salmo dice así, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto se aplica al engendrado. Uno se preguntaría, ¿qué tiene que ver engendrado o engendramiento con un juramento de sacerdocio? Es verdad, no tiene que ver. Eso cuando alguna vez tengamos que estudiar el tema de lo engendrado y que se dice que Jesús fue engendrado, o sea, deriva del Padre. No, es un título que se aplica al sacerdocio y otro título que se aplica también a la resurrección. Entonces, es engendrado cuando Él resucitó, engendrado de Dios. En fin, esto digo porque la doctrina católica trinitaria es diferente de la nuestra. Y además se cumple un pasaje de Apocalipsis, una profecía, que hablaba que en ocasión del tercer sello, esto es el caballo negro, esto va a aparecer en el capítulo 2 de Apocalipsis, al describir el caballo negro, se menciona que a ese jinete se le da una orden. Este es el mensaje que aparece en Apocalipsis capítulo 2, perdón, es el capítulo 6 al hablar de los sellos. El capítulo 6 trata de los sellos. Y lo vemos en el versículo 6. Ahí aparece el tercer sello. Lo voy a leer y esto va a tener que ver con la orden que se le dio en tiempos del catolicismo. Capítulo 6, versículo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y siguiente versículo, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, esta es una profecía y simbólica. Pero a la hora de estudiar el significado de las iglesias, de los sellos y de las trompetas, lleno de símbolos, especialmente los dos primeros grupos, iglesias y sellos, son paralelas ambas en cuanto a tiempo y en cuanto a la entidad de lo que representa. En el caso de la iglesia representan periodos de tiempo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y las iglesias que estuvieron involucradas en ese periodo de tiempo. En el caso de Éfeso, el primer siglo, la iglesia cristiana. En el caso de la siguiente iglesia, Esmirna, es la iglesia cristiana en tiempo de las persecuciones, todo el siglo II, todo el siglo III y parte del 4, año 313, cuando termina la persecución. Esto es eh, la iglesia de Esmirna. La siguiente, la de Tiatira, representa el periodo constantiniano. Es la iglesia que ya entra en los compromisos del año 313, que entra Constantino, hasta Justiniano, que será la siguiente iglesia, la de Pérgamo. Ok, estas son las iglesias. En cuanto a los sellos, va en la misma línea. Primer sello, segundo sello, y el tercer sello es el tiempo de Constantino. En ese tiempo, noten, ahora leo la profecía, otra vez, Apocalipsis 6:5. Recordemos que esto lo podemos estudiar más adelante, solamente es para, mi interés es ver el tema de la Trinidad y que los santos no se han mezclado con las doctrinas de esas mujeres, son vírgenes, no se han mezclado. Así decía la profecía que caracteriza a los 144.000. Acá tengo. Cuando abrió el tercer sello, la época de Constantino, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, que es exactamente lo opuesto del caballo blanco del primer siglo, que es la época de pureza del cristianismo y su evangelización. Los apóstoles, en fin, la iglesia que crece. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que le decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Esto significa que el denario, que es el salario de un día, se iba a pagar todo un día de trabajo por apenas libras de trigo y libras de cebada. Trigo y cebada es alimento, es pan. Entonces, todo un día de trabajo para conseguir poco pan, esa es la idea. Pero no dañes estas dos cosas, que eso va a seguir normal, el aceite y el vino. La pregunta que hago es, ¿a qué representa el aceite y qué representa el vino? Si el trigo y la cebada representan la palabra de Dios, el pan que alimenta al creyente, y en el tiempo de Constantino era muy escaso, más favorecía la filosofía griega, esto de los padres de la iglesia. Y en ese tiempo, pues, cuando ya va tomando cuerpo la doctrina católica como tal, citaba la Biblia, pero con la interpretación de la filosofía griega, no el texto bíblico en sí, como Jesús solía hacerlo frente a los fariseos de sus días. Los fariseos interpretaban la Biblia, pero siguiendo la noción de la tradición de los ancianos. Así pasaba también en tiempo de Constantino. Y ahora, al decir no dañes el aceite ni el vino, en ese tiempo, pregunto, ¿qué representa el aceite en nuestra comprensión de los símbolos? ¿El aceite a qué apunta? Al Espíritu Santo. Espíritu Santo, perfecto. ¿Y el vino a qué apunta? El vino. A la sangre de Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, la Iglesia Católica no tenía que hacerle daño ni a la doctrina del Espíritu Santo ni a la doctrina de Cristo. Eso no había que tocar. El resto sí, se le permitía en ese tiempo constantiniano hacer daño a la palabra de Dios. Lamentablemente es una cosa muy triste. Por eso es que había hermanos que leían la Biblia por su cuenta, la traducían por su cuenta. Nos acordamos de los valdenses y gente posterior también. Y la época de la Reforma, cuando ya se inventa la imprenta y puede leerse en griego también, bueno, con más razón, leer la Biblia en los originales. Pero mientras tanto, hasta ese momento, los curas la leían en latín y ni siquiera en la lengua vernácula de cada pueblo. Había una escasez de la palabra de Dios.
tal como el símbolo decía que empezó en tiempos de Constantino. Pero no dañen ni el aceite ni el vino que representan al Espíritu Santo y a Cristo. Por lo tanto, el concepto de Trinidad que los católicos mantienen, felizmente lo mantienen, medio deformado, por cierto, ¿no? Pero es Trinidad. Y lamentablemente, algunos hermanos nuestros nos critican diciendo que heredamos de los católicos la Trinidad. No, más bien es que Dios les dijo a ellos, no la toquen esa doctrina, que está en el Nuevo Testamento. Qué importante es poder leer cómo Dios nos enseña a través de las profecías bíblicas. Pero avanzo más todavía con Apocalipsis capítulo 14. Leamos el versículo 4. Hay otra expresión que caracteriza a los 144.000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esta expresión es muy importante. No solamente va a implicar los compromisos que debemos asumir como cristianos de los días finales, cuando se nos pide colaborar en la obra misionera, como lo hacía el maestro, ¿no? Ser calentitos, no tibios como la Odisea, porque lo siguen al Cordero, sino especialmente porque al hablar de la última generación, lo van a seguir, y ahí viene, mis hermanos, el aporte que estamos aprendiendo. Lo van a seguir en las escenas finales, y es lo que estamos estudiando en la tipología. Y así como el maestro tuvo su parte final, o sea, tuvo su historia desde que nació milagrosamente, a los 12 años fue al templo para celebrar la Pascua, y ahí se apartó con los maestros para participar de las charlas que los maestros tenían con los niños. Pero ahí aparece algo interesante. Jesús, para cuenta el deseado, que tuvo una aportación totalmente novedosa. Y es que el maestro, el jovencito, el niño, descubriendo Pascua, entendió el significado del Cordero. Y al apartarse con los líderes para comentar y escuchar, preguntar y aprender, él trajo la aportación. ¿No será que el Cordero de Pascua que acabamos de celebrar no será el Mesías que esperamos de Isaías 53? Niño, ¿de dónde sacaste eso? Era nuevo. La hermana White cuenta, en otras palabras obviamente, que fue luz, que si lo hubieran aceptado, la historia de los judíos hubiera sido otra. Aceptar que el Cristo, el Mesías, tenía que sufrir como el corderito de la Pascua que acababan todos de presenciar. En fin, todas esas cosas Jesús las fue llevando día tras día a lo largo de los años, pero cuando ya llega a sus 33 años, a la parte final de su historia, esa es la parte final nuestra, de la humanidad, pero de la iglesia de Cristo en particular. Y ahí viene entonces el paralelo entre el final de Cristo y el final de la iglesia y el final de la humanidad. O sea, un paralelo tipológico al comparar finales. En el caso de Jesús, y el final también de los asesinos romanos y judíos. Así también el final del mundo, por vía de paralelo. Que esa inmisericordia que tuvieron con el Señor es la que tendrán en el mundo contra la última generación de santos. Por eso, al decir acá en el texto de Apocalipsis 14:4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, necesitamos conocer esa parte final donde el Cordero camina, porque si el texto dice que lo siguen, como quien dice caminando por donde Él va, ok, ¿por dónde va ahora en la parte final? El Cristo, ahí lo tenemos que seguir. Y esa parte final va de lo que estamos estudiando desde la noche de la institución de la cena, jueves de pasión, hasta la crucifixión. Y lo vimos en 12 pasos, y que luego los veremos reproducidos en 12 pasos tipológicos paralelos con la última generación, que es la parte que nos interesa a todos. Y la parte que nos toca hacer. Seguimos todavía con Apocalipsis capítulo 14, versículo 4.
las características de los 144.000. Estos fueron redimidos o rescatados o comprados, son sinónimos, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Al decir primicias, esto es lo más preciado. Recordemos que aquí es una generación de primicias que Dios querrá usar ante el universo como una primicia como la que Jesús fue. De hecho, cuando Él resucitó, ya estaba la primicia simbolizada. Esto va a aparecer en Levítico 23, que habla de las primicias. Al día siguiente de ese sábado solemne, y luego 50 días más tarde, la otra cosecha. En este caso, este pueblo que va a enfrentar a Satanás después del cierre de la gracia, son primicias para Dios por las que Dios mostrará al universo que era posible obedecer la ley de Dios en las más terribles y adversas condiciones. Nos pasará como a Job, que quedó a manos de Satanás con la orden de Dios. No lo mates primero, no lo toques después. ¿Eh? O sea, primero, o creo que era al revés. No lo toques y luego no lo mates. Así creo que es la forma, las dos veces que Satanás provoca a Dios por causa de Job. Y Dios lo había declarado justo. ¿Qué hombre como él? Hombre recto, temeroso de Dios, apartado. El hombre justo en toda la tierra. Él ya tenía la aprobación de Dios, lo que llamaríamos nosotros el sello de Dios. Era propiedad de Dios. Y Satanás lo va a tocar y Dios no le permite. No lo toques y luego no lo mates. Y Job triunfó en medio de desánimos. Él no le atribuyó pecado a Dios, él al contrario, yo sé que mi Salvador vive. Palabras muy bonitas que Job tiene. Y los amigos que parecían que hablaban bien de Dios, Dios no, los repugnó. Dios estaba a punto de destruirlos si no fuera por la intercesión de Job. Bueno, así seremos rescatados como primicias. Y entonces, en el siguiente versículo aparece un detalle que tiene que ver con guerra y victoria. Apocalipsis 14:5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. En alguna Biblia no traduce la parte que sigue delante del trono de Dios. Que nos quedamos ahí, son sin mancha. Son perfectos. Obtuvieron su victoria. Y la victoria la obtuvieron antes del cierre de la gracia, por lo cual reciben el sello. Y esa victoria tiene que ver con el carácter. Entonces aquí hay un asunto, hermanos, que quiero traer, ¿no? Y seguiremos con las preguntas, pero lo mío es, busca hacer un comentario nomás. Y es que no existe tal cosa como que podremos pecar, el Señor nos perdona hasta en la segunda venida. No, porque la palabra de Dios enseña que al cierre de la gracia no hay más intercesor. Recordemos Apocalipsis 15:8. Poco antes de que empiecen las plagas, el texto claramente dice, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, la intercesión se cerró. Y en consecuencia, no cabe más el texto de aquel de Primera de Juan 2:1. Y hermanos, ahí es donde en las predicaciones, en las exhortaciones de los pastores y hermanos, hemos usado mucho Primera de Juan 2:1 y seguiremos usándolo. Pero esto va a terminar. Noten acá. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo de Dios, que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por eso, porque estamos en tiempo de gracia y podemos pedirle a Dios, Señor, ten paciencia conmigo, ¿eh? Y que perdone nuestro pecado. Pero cuando cierre la gracia, ya esa porción no podrá funcionar más, porque no hay abogado ante el Padre. Se terminó la intercesión. Y entonces,
Capaz que nunca hemos pensado en que esta gracia que actualmente la tenemos, se va a terminar. Y hasta aquí, hasta que termine, pues hemos disfrutado de la bendición de Dios, del cuidado de Dios, de, mm, de su munificencia, lo que Él nos proveía, su mano abierta, oía nuestras oraciones, intercedía por nuestros pedidos, todo. Es una maravilla, una riqueza que no podemos imaginar. Pero eso se va a terminar. Y esa gracia que termina da paso a un ministerio nuevo. Ya no más el ministerio de la gracia, es el ministerio de la ira y de los juicios de Dios. Es decir, las plagas, las 7 plagas. Y allí, sin mezcla de misericordia, dice el mensaje del tercer ángel. Y por lo tanto, cuando cierra la gracia, Elena White nos agrega el detalle que un ángel llega hasta el cielo diciéndole al maestro que había sido sellado el último que debía ser sellado. Y después de ello, el Señor hace sonar las campanitas de su ropa sacerdotal y se las quita, las deja a un lado y se viste las ropas reales, si se acuerdan de esa cita que aparece en primeros escritos. Ahí terminó su intercesión. Por lo tanto, ese último sellado es el sellado que Dios en su misericordia rescata a último momento entre los obreros de la 11ª hora, y el resto de hermanos que ya venían siendo sellados, son sellados porque han decidido trabajar con su carácter, decidieron trabajar con su carácter. Y una de esas cosas, mis hermanos, es haber terminado con las propensiones pecaminosas. Es una lucha que hay que tenerla diariamente. Por eso esa cita que aparece en el Hogar Adventista, página 12, y en la página 288 también aparece una cita similar. Y aparece recogida en el libro de Maravillosa Gracia de Dios, 23 de agosto. Pero vamos a leerla parcialmente, en la cita en el Hogar Adventista, que trata sobre el carácter. Les cuento porque ya tuve una charla años atrás con un hermano de Argentina. No, el hermano, no era de Argentina, era de Los Ángeles, un anciano, que me decía, no, el carácter se cambia en ocasión de la segunda venida de Cristo. Le dije, no, hermano, no es así. No, pastor, no, yo sé que es así. Y bueno, no pude convencerlo mucho al hermano, pero vamos a leer entonces la cita. Hogar Adventista, Hogar Cristiano, página 12, que trata sobre este tema de cambiar el carácter antes de que cierre la gracia. Dice en la tercera línea, impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos, dice a los padres con respecto a sus hijos, porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir, cambia el cuerpo, no el carácter. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Y por lo tanto, en las predicaciones, allí es donde se ha hecho énfasis en Primera de Juan 2:1, y tenemos que seguir haciéndolo, pero ir apuntando a la guerra. Por eso les cuento que en el caso de Cristo, no solamente lo presento como cordero, sino como guerrero, porque así lo presenta Apocalipsis 19, versículo 11. El que baja del cielo como jinete y millones de jinetes, versículo 14, que le acompañan en caballos blancos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Viene a pelear el Armagedón, esto es a libertar a los santos.
en la guerra que tiene con la bestia. Y versículo 14 también habla de los jinetes que le acompañan. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en el versículo 19 menciona que toma entonces a la bestia que quería guerrear contra él, pero era perseguir a los santos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Esto es en víspera del Armagedón. El texto de Apocalipsis 16 menciona a toda esta gente reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, representa la segunda venida, el intento de matar a todos los santos antes de la segunda venida. Pero el texto dice más todavía. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, es el fuego del fin del mundo. Y el resto de pecadores son presentados en este versículo. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de él. Lógicamente es un lenguaje figurado, pero esto es la segunda venida. Y lo que Pablo había dicho, los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, los 144.000, la última generación. Así que hermanos, hay mucho trabajo por delante de exhortar a los hermanos, permanezcamos en el camino, luchemos con nuestro carácter, seamos espirituales, despojémonos de las ropas de la Odisea, haya un avivamiento en el hogar, en la iglesia. El premio es muy grande que el que se nos va a dar, pero se exige un esfuerzo que no lo hemos hecho en los años pasados y ahora pues ya no más andar tentándonos con alguna tentación, alguna atracción pecaminosa, sino poner bien firme nuestra mano en el arado, nuestra mano en la espada, nuestro cuerpo para servir al Señor. Así que todo esto son las características que abarcan a los 144.000. ¿Sí? Quizá habrá más preguntas, si nos la quieren traer, aprovechamos. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches. Mire, Pastor, fíjese que el otro día, cuando usted estaba dando el tema pasado, Sí. el grupito de nosotros que nos reunimos para estudiar y eso, Sí. me hicieron unas preguntas con respecto a lo que usted había hablado. Resulta que usted dijo que algo muy interesante, que el mundo, es decir, el mundo cristiano no conoce las doctrinas que nosotros conocemos. Es decir, por eso es que cuando hay un sellamiento, se predica, todavía la gracia está abierta, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que cuando la ley dominical comience, ahí va a producirse un zarandeo, ¿verdad? Sí, las personas se van a dividir, la iglesia se va a dividir. Inclusive hay otros momentos en que se producen otros zarandeos, pues me imagino que cuando comience el edicto de muerte, etcétera, etcétera, sí. aún todavía siguen saliéndose de la iglesia. La pregunta es si la gracia está abierta, pero los adventistas que conocían la verdad ya se salieron y tomaron una posición, la gracia se les cerró para ellos. Así es decir, la gracia se cierra en ese momento para ellos, o la gracia es un evento como pensábamos, que Jesús dice, consumado es ya, el que es limpio sea limpio y el que no siga ensuciándose. Hermano, muchas gracias por su pregunta, muy interesante, y permítame responder, e incluso agregaré otro punto para entender este tema en dos aspectos. El primero, acerca de la gracia para los adventistas, esta va a ser la pregunta que le voy a responder, pero también hay otra que tiene que ver con la ley dominical. Van a haber dos momentos de la ley dominical, así como dos momentos del cierre de la gracia. Me voy primero al segundo momento, a este de la gracia. El otro va anterior, va antes. Pero el de la gracia, porque las citas que Elena White nos menciona, por eso es tan importante que leamos atentamente las citas del Espíritu de Profecía. Menciona, por ejemplo, en la página 300 de Testimonios para los Ministros, es un ejemplo. En la página 666 es otro ejemplo del conflicto de los siglos. Varias citas que en su momento las podemos leer acá. Solamente las quiero comentar de memoria, nada más. Es que habrá hermanos que habían sido compañeros nuestros
pero no se santificaron en la verdad, y entonces van a ver las cosas como el mundo las ve. Esa cita aparece en el conflicto de los siglos. Entonces, cuando ocurre eso, déjeme que voy a mirar acá, la voy a buscar, indicando en qué parte está. Es en la página 666 del conflicto de los siglos. Aquí, ahí lo tengo yo anotado. Es un punto que viene más adelante, que lo vamos a estudiar. Aquí traigo un sueño, esto es testimonio para la iglesia, tomo 1, página 502, que me gustaría que lo leamos. Recuerden que eso lo vamos a ver más adelante, yo me estoy adelantando. Y aquí una cita muy provocativa de Revian Herald, de marzo 18 de 1884, en estos 2 párrafos, donde se habla de líderes, pastores, que traicionarán el mensaje promoviendo el domingo. Al aire libre menciona así. Y luego da la razón, y es que la banda o el bando de los adventistas son los que causan las calamidades. Es la interpretación de la gente, ¿no? Y que haya nuestros líderes al aire libre, urgiendo a guardar el domingo y a sepultar el sábado en la tradición de la basura. Así es como se expresa el espíritu de profecía. ¿Dónde? En esta cita que señalo, Revian Herald, marzo 18, 1884, párrafos 7 y 8. Mis hermanos, recomiendo mucho que accedamos a la aplicación de Elena White, esa aplicación azul o celeste. Están las dos, está la roja que trae traducción en español, pero está menos completa, la otra está más completa. Y la azul, ahí es donde aparecen toda la documentación de cartas, manuscritos y demás, ahí aparece, ¿no? Y entonces ahí uno lo puede buscar y guiarse por el párrafo y leerlo en inglés, obviamente, o buscamos un translator y lo traemos en español. Pero en su momento lo vamos a estudiar. Y entonces ahí se nos habla de hermanos que traicionaron. Equivalente a lo que tenemos acá, les muestro, a la negación de Pedro o el suicidio de Judas, el traidor. Así como le pasó a Jesús que Pedro le negó, eso fue muy ofensivo, pero el maestro era amoroso. Y para Pedro hubo otra oportunidad. Para esta gente que está acá no va a haber oportunidad. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Porque hay un primer cierre de la gracia y hay uno segundo que es universal. El primer cierre de la gracia es para los adventistas, que se oponen al mensaje. Ahora vamos a leer la cita con el conflicto de los siglos, página 666. Hay una razón, y es que no fueron santificados en la obediencia a la verdad. Permítame leer la cita para que así la podamos entender mejor. Dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, no la obedecen y no obtienen santificación de parte de Dios, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ahí se les cerró la gracia a esa gente. Porque esa gente, razonemos un poco, hermano, ¿cómo podemos pensar que luego van a volver, se van a arrepentir? No, yo me equivoqué, fui enemigo, yo los acusé. Noten cómo sigue. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad. O sea, está hablando de líderes, pastores o doctores. Emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Y la pregunta que hago es, ¿esperaremos que esos hermanos, antiguos hermanos, se arrepientan y digan, yo me equivoqué, fui enemigo de ustedes, pero ahora veo la luz? No, porque ven las cosas como el mundo las ve, porque fueron moldeando su carácter con el espíritu del mundo, porque no se santificaron. Por eso, hermanos, estemos en comunión unos con otros, estemos en comunión con la iglesia. Cuando me refiero a iglesia es con los hermanos de la iglesia, ¿no? No necesariamente con la organización. Si bien yo me siento todavía, amo mucho mi organización, pero si tengo que decir las cosas, yo estoy esperando la ocasión para poder decirlas abiertamente, ¿no? Pero por lo menos así, modestamente, a través de estos medios de tecnología, lo voy a hacer. Y es que si no se santifican,
obedeciendo la voz de Dios, la verdad, van a recibir el molde mundano. Esa es otra cita que Elena White trae, que las acciones de cada día nos van moldeando, ya sea para recibir la marca de la bestia o el sello de Dios, o uno u otro. Y por lo tanto, estos hermanos que se convierten en acérrimos enemigos, a ellos se les cerró la gracia. Y entonces, Elena White dice, de los obreros de la 11ª hora, que las filas raleadas de esta gente que abandona son ocupadas por gente que a último momento van aceptando el mensaje. Serán evangélicos, católicos, gente que no creíamos y están entrando. Además de esto, Elena White menciona también a los jóvenes, los pone como parte de los obreros de la 11ª hora. Qué bonito, ¿no? Ver cuántos jovencitos hoy, a veces decimos chiquillada, todos los jovencitos que entran para predicar, enseñar, moverse, Dios le da poder a esos jóvenes. Porque esperaban de los viejos que hablaran, predicaran, y ellos tímidos no tenían su momento, hasta que ahí Dios los pone, los llena de espíritu y comienzan los jovencitos a hablar también. Algo muy delicioso de ver en una cita que Elena White trae sobre el tema. Entonces, dije yo, ese es el primer cierre de la gracia para el adventista. Y el segundo va después, tiempo después, universal. Y ahí, hermanos, tenemos que hacer lo posible para que entren toda nuestra parentela, todos los que amamos. Les cuento que hace unos minutos tuvimos una reunión con mis hijos, orando por uno de ellos. Yo tengo 4, el más chico, que visitó Washington cuando fuimos aquella vez. Hoy se me apartó, ya hace unos años que se me apartó. Y sufrimos como familia. Y oró, especialmente mi nena oró y bueno, nos conmovió a todos. Porque queremos la conversión de este hijo querido mío. Y así tenemos que hacer nosotros, unos por otros, por los parientes, orar, que se va a acabar la gracia. Y comienza el ministerio de la ira. Y el otro punto que le comento, hermano, que usted me preguntó, pero hablo también de 2 puntos, o 2 tiempos, es con respecto a la ley dominical. La ley dominical viene cuando venga, se establezca ya, no va a afectar mucho a los adventistas. Ese es el primer tiempo. Y cuidado con que el adventista se confíe, porque eso sería fatal para él. La hermana White dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, hay un capítulo dedicado a qué hacer cuando vengan las leyes dominicales. Menciona que no debemos crear una enemistad abierta, gratuita, haciendo cosas contrarias a lo que la ley pretende. Si la ley dice, no trabajen en domingo, la hermana White dice, no hagan cosas que los provoquen. Imagínense a hermanos que deciden cortar el césped. Yo no creo en la santidad de ese día, por supuesto, ese día no es santo, pero voy a cortar el césped, o voy a lavar ropa y tender en el tendedero, y hacer cosas domésticas. Y el enemigo vecino nos mira, no, este está violando el descanso dominical. No, eso es lo que hay que evitar. Y ella dice, sáquenle el látigo de las manos, yendo el domingo a hacer obra misionera, incluso teniendo los templos abiertos. Elena White agrega que eso no es guardar el domingo, porque el conflicto que Dios tiene no es con su pueblo, es con los enemigos. Por lo tanto, el domingo lo usamos. Miren, acá está la cita, parte de la cita que la quiero leer acá, es el tomo 9 de Testimonios para la Iglesia. Consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios, cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día. Cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente, explicarles las escrituras, comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales. ¿Notan? Entonces ahí es donde hace falta otro asunto. Trato de agregarle un poquito de condimento para hacer digerible toda la alimentación espiritual. Leer ciertos capítulos de la hermana White sobre el espíritu independiente. La hermana White escribe sobre el tema. Y es hermanos que dicen, o sea, o no conocen esta cita, o dicen, no, discúlpeme pastor, pero yo no voy a abrir la iglesia en domingo. Yo no voy a ir con mis folletos misioneros en domingo a repartir volantes. No. Ellos van a creer que estoy guardando el domingo. Yo no quiero que crean eso. Yo quiero que vean que para mí el domingo es un día
secular, y para eso voy a cortar el pasto. Entonces, cuando entramos con un espíritu independiente, no siguiendo los consejos del espíritu de profecía, la hermana White agrega en otro lado, le hacemos daño a los compañeros, porque atraemos ira de parte de los enemigos, diciendo que así como este fulano que es enemigo de la ley dominical, así será el resto de sus compañeros seguramente. ¿Y por qué actuar así en forma independiente? Por eso la unidad es importante, la lectura, el estudio. Hermanos, que yo les cuento, hermanos, déjenme contar esta anécdota. Fue en Argentina hace unos años cuando se invitó a las conferencias que daba un disertante, un hermano laico, sobre profecía. Yo fui, me quedé impresionado, no tanto por la disertación, estuvo buena, sino por un jovencito, le calculo 16 a 18 años, que se trajo los tomos pesados de Elena White. Siempre han visto esos tomos azules, ¿no? Que ahí cada tomo trae, no sé si 10, 15 libros de Elena White. Bueno, ahora tenemos la edición ya en el celular, ¿no? Pero en aquel tiempo no había celular. Y yo estaba sentado detrás. Y entonces el joven, pues, hace comentarios, hace preguntas, y abre el libro. Y yo lo miré todo subrayado, me quedé impresionado. Bueno, hoy, hermanos, necesitamos las lecturas del espíritu de profecía. Conversar unos con otros. ¿Qué opinas de esta cita? Mira esta otra. O valernos de algunos libros que traen citas, por ejemplo, Preparación para la crisis final, El perfil de la crisis venidera, Eventos del tiempo final, diferente de Eventos de los últimos días, que es otro de los libros también. Por lo menos 4 libros que tenemos ahí que hablan de citas del espíritu de profecía y los eventos finales. Entonces, completo este otro pensamiento. Yo dije, la ley dominical tiene 2 momentos. El primero es cuando se da la ley propiamente y que implicará solamente descansar el domingo y por lo tanto los otros 6 días hay libertad. Y el adventista pues aprovecha el sábado para guardar su día sagrado y el domingo para hacer obra misionera. Hasta ahí creo que lo vamos siguiendo. El adventista, el mundano cuando mira eso y que se le quitó el látigo de las manos porque hace obra misionera en domingo, o sea, utiliza el domingo para hacer lo que la ley pretende, dedicárselo al Señor. Ok, ahí me voy yo con mi templo abierto, mis libros abiertos y los estudios bíblicos, y etcétera, etcétera. Pero el mundano no acepta que haya 2 días sagrados. Es solamente el domingo, porque el mandamiento dice, trabajarás 6 días en la semana. Por lo tanto, tendrás que trabajar en sábado también. La semana que va de lunes primer día a sábado séptimo día. Perdón, sexto día. Y el domingo séptimo día. Ahí hay que descansar. Por lo tanto, tendrás que trabajar el sexto día, que es sábado también. Ahí, hermanos, esa es la gran prueba para el adventista. ¿Notan los 2 momentos? Hay un primer momento que es universal. El segundo es para el adventista propiamente. Ahí es donde se verá a los hermanos adventistas si realmente, al ser forzados a trabajar en sábado y descansar el domingo, al ser forzados aceptarán trabajar en sábado para conservar el trabajo, el salario, etc. No, hermanos, eso es una cosa muy grave. De allí la recomendación de primero apartarnos de las grandes ciudades y formar comunidades como los kibbutzim judíos, que son comunidades que se crearon en los desiertos para hacer florecer el desierto. Y dio resultado. Como los Amish, que se forman comunidades. En nuestro caso, la hermana White habla de los Outpost Center, o puestos de avanzada, que son comunidades donde se reúnen hermanos y entre ellos ya van compartiendo cosas entre ellos, porque será difícil luego sobrevivir si no se puede comprar ni vender. Entonces, entre los hermanos allí, ayudándose, hasta que ya cierre la gracia, y ahí el Señor va a dar pan y agua para que sobrevivan los hermanos. Así que, mis hermanos, nos esperan tremendos desafíos como pueblo adventista. Por eso este tema de la impecabilidad de la última generación lo tenemos que charlar y no asociarlo con el fanatismo de la carne santa de los 1900 en Indiana. Ocurrió lamentablemente ese fenómeno y que el argumento que usaba esa gente era similar al que se usa ahora para la última generación. El argumento era que los santos ya habían vencido toda
propensión pecaminosa, ellas estaban en condiciones de recibir el Espíritu Santo para la lluvia tardía y no morirían. Pero estamos hablando de los 1900. Y ahí me hace acordar a los amigos de Lot que decían cosas correctas de Dios, pero en un tiempo equivocado y a una persona equivocada. No sirvió de nada. Al contrario, Dios se fastidió. Le dijo a Lot, haz sacrificios, que si no los destruyo. Y uno lee lo que hablaron esos tres amigos, el cuarto también, y son cosas bonitas, bien elaboradas, pero mal dichas en el momento equivocado, y Job que no lo merecía escuchar. Bueno, así pasó con esta gente de la carne santa. Decían cosas correctas en un tiempo equivocado. Porque en el 1900 no vino la lluvia tardía, ni iba a venir, y menos que ya habían dominado toda propensión pecaminosa, listos para recibir la lluvia tardía y que serían trasladados sin ver muerte. No. Y lamentablemente esa gente trajo oprobio, y ese oprobio nos pega hasta el final, hasta ahora que creemos que se iba a pasar. Yo no sé si con mi generación, no sé si con la de mis hijos, pues no puedo saber el futuro ni mucho menos animarme a decir nada. Pero la preparación sí. Y a mis hijos también haré lo posible para que lo entiendan, ¿no? Y si no viene en el tiempo de mis hijos, ok, háblenle a los nietos, díganle lo mismo. Así que hermanos, esta santidad que Dios quiere, la tenemos que practicar desde ayer. Es decir, eso forma parte de la vida diaria. Y no que vivimos, digamos, livianamente y en algún momento reaccionamos. No, tenemos que haber reaccionado de antes. Y voy a concluir, ya el tiempo está vencido, con una última ilustración, mis hermanos, ¿no? La de Lot. Que no cometamos el grave error de Lot. El texto nos dice en la carta de Pedro que él era varón justo, que afligía su alma justa viendo y oyendo los hechos nefandos, inicuos de los de Sodoma, ¿no? Así que creemos que era un hombre consagrado. No obstante, no se ve a la familia necesariamente involucrada en la consagración. La esposa, las hijas, ¿sí? Pero sabemos de los errores que él cometió porque no se alejó a tiempo de Sodoma y Gomorra, especialmente después del grave mensaje de la captura, del secuestro que sufrió la población, según Génesis 14, y de la cual el tío Abraham vino a socorrerlos. Ahí ese fue un mensaje para Lot, de que él debía dejar Sodoma por lo peligroso que era ese lugar. Pero él no aceptó, siguió adelante. Pero aquí que cuando vinieron los ángeles, y pasó lo que ya sabemos de esa experiencia en la casa de Lot, allí sí, Lot se despertó. Este es el fin del mundo de Sodoma. Y los ángeles le dijeron, ve rápidamente, busca todo lo que es tuyo en el pueblo, sácalo, que vamos a destruir esta ciudad. Y Lot fue. Y cuando llegó a ver a los yernos, el texto nos cuenta, esto está en Génesis 19, cuando llegó a los yernos, él les comentó todo lo que había pasado con la visita de estos dos hombres que llegaron, eran ángeles, pero se presentaron como hombres. El texto dice que los yernos creían que se burlaba. Voy a leer el texto, Génesis 19:14, y saquemos una lección moral de esto. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Les cuento que la traducción varía. La hermana Juan menciona que eran yernos casados, así que aquí es que habían tomado hijas. Y la traducción varía entre una Biblia y otra, de acuerdo al hebreo. Así que, y la hermana Juan que nos agrega que ya estaban las hijas ahí con esos yernos, eran mujeres casadas. Por lo menos dos y otras dos solteras. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado sus hijas, esa es la traducción más correcta, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y noten ahora lo que dice. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, como que era una broma. Hermanos, ¿qué pasa cuando uno habla o vive con los parientes, los seres amados, y tiene un estilo de vida en donde el pariente nos mira? El pariente nos dice, te invito a que miremos una movie, una película, está un poquito picante, pero
Tiene mucha gracia, mucho chiste. Ok, vamos a verla. Y está la carcajada, nuestro cristiano, ¿no? Luego vamos a ver una película de soccer, de fútbol. Y allí están los gritos, que mete el gol, métele, métele, y grita, y uno se desafora porque va por hincha del propio equipo. Y el pariente nos mira y nos ve que somos tan normales como ellos. Ese es mi papá, ese es mi tío. Pero aquí que al día siguiente le decimos, chicos, vamos porque es el fin del mundo. Suena burla, suena broma. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué tan urgente? Vamos, vamos, hazme caso, yo sé lo que te digo, veme. Pero ayer no eras así. ¿Notamos? Bueno, esa es la experiencia que pudo haber pasado con Lot. Por lo cual los yernos no le creen. Entonces, cuidémonos, hermanos, de llevar un estilo de vida, de conversación santo, donde la gente nos conozca, que incluso hasta digan, oye, cortemos porque ahí llegó la tía y no, ya no podemos. Porque viene la tía y ya empieza a suspender todo. ¿Por qué dicen esas cosas? Y siempre anda corrigiendo. Bueno, que nos conozcan así. En medio de nuestros amados parientes, cuando los tenemos que visitar o convivimos con parientes así, y es un grupo mixto, ¿no? Así que hermanos, hay mucho desafío por delante, mucha lección que aprendemos de la Biblia para que Dios mire a su pueblo, que se está preparando y ganamos tiempo mientras la ley dominical, yo anhelo que se demore, honestamente es mi petición privada, para que dé tiempo a los hermanos que, especialmente que descubran esta doctrina de la impecabilidad de los 144.000, que tendrían que haber hecho mucha labor antes y la demoraron. Ahora es el tiempo de hacerlo y prepararse en todo sentido, no solamente la preparación individual, personal, sino también grupal. Nuestras tareas como hermanos de iglesia, en la obra misionera, si salimos a dar volantes, en fin, toda una serie de cosas que implican la debida preparación. Y es lo que estoy deseando que ocurra entre nuestros hermanos. ¿Sí? Sí, amén. Amén, amén. No sé si quedará alguna pregunta, tal vez no la podamos contestar hoy y podemos contestar en la próxima reunión. Pero si quedan preguntas, yo solamente quisiera saber, así ya vamos preparándonos para la siguiente reunión el martes que viene. ¿Habrá entre los hermanos alguna otra inquietud? Yo tengo algunas inquietudes, pastor, pero muy bien, José, yo esperaba. no sé, me gustaría saber si alguien más, porque la reunión anterior, pues, también tomé parte con algún comentario, pregunta, pero también si hay algún otro hermano, pues, me gustaría cederle a él o ella, pues, la oportunidad claro de que hacer sí. pregunta. No, claro. Y agradezco, José. Sí, sí, sí. No sé si podremos conversar ahora porque el tiempo, digo por amor al tiempo de los hermanos, ¿no? Pero que haya preguntas y que podamos contestar. Y yo haré lo posible por ser más breve también. Bueno, si no hay nadie más, solo para que quede la inquietud y escuchar su respuesta o sus comentarios la próxima vez. Bueno, sí, para mí es obvio de que hay dos fases, diría yo, del cierre de la gracia. Sí. Ahora, en cuanto a la resurrección especial, yo hago una asociación o un paralelo con la resurrección que hubo cuando Cristo también resucitó, ¿no? Sí. Y veo que el objetivo de esta resurrección, que también para mí fue, yo le llamo también especial, fue de que estas personas que resucitaron fueran a testificar. Y pienso yo que el objetivo también de esa resurrección especial, previo a la venida de Jesucristo, es que esas personas vayan a testificar. Eso significaría de que aún no se ha llegado al cierre general de la gracia, que sucede o nos damos cuenta de que realmente se cerró totalmente cuando ha caído la primera plaga. Esa es una de las cuestiones. Sé que es un poco complejo, mezclado, pero
estaba pensando en eso, de que estas personas resucitan previo al cierre general de la gracia con el objetivo de seguir testificando y de que algunos pues que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y no han aceptado pues el mensaje de los tres ángeles lo puedan aceptar. Bueno, muy buena pregunta, José, y sí, la voy a responder el martes que viene. Solamente quizá como anticipo, yo animo que se lea Daniel 12, versículos 1 y 2, porque ahí va a estar la clave de la sucesión de los eventos, qué va primero y qué va después. Primero va una cosa y lo dice claramente en 12.1, y en el versículo 2 da el otro evento. Y entonces me refiero al tiempo de angustia y el otro evento es la resurrección. Entonces, la resurrección especial, como usted bien dice. Entonces, al unir estos versículos en esa sucesión, como lo plantea Daniel 12, 1, 2, ahí se va a ver mejor la lógica. Y sobre todo, la resurrección no va a ser pensada tanto para, como pasaba con aquella expresión de Tertuliano, semilla por la cual son ganadas nuevas personas. No, el objetivo va a ser otro, porque esa gente está absolutamente perdida, fuera de la gracia, al hablar del tiempo de angustia, ¿no? Es posterior a la gracia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor le dio ese privilegio a esa gente que resuciten antes de la gran resurrección universal y de la venida de Cristo, ¿no? Esto va a ser antes de la segunda venida. ¿Qué pasa allí? Entonces, eso es un honor muy grande y que acompañarían a los 144.000, si bien no van a ser parte de ellos, no están entre ellos, sino va a estar con ellos, como lo escribe la hermana White también, ¿no? Pero, ¿por qué motivo? Eso va a ser un tema para leer primero el comentario de Elena White y luego discutir, buscar luz, para qué entonces esa resurrección especial de un sinnúmero de gente, y especialmente van a ser los que murieron en la sombra del mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y esos son la gente que va a participar de la gran resurrección especial. Ya. ¿Sí? Y la otra, Sí. la otra, no sé si es correcto, bueno, yo así lo veo, establecer o poder decir que para Jesucristo una generación prácticamente era un periodo de 40 años, basado en lo que él dice en Mateo 24, que dice que estas cosas, bueno, voy a parafrasear, dicen, no van a pasar, o sea, que esta generación va a ver lo que él profetizaba. Sí, y prácticamente él tenía 33 años y esos acontecimientos se dieron en el año 70, entonces prácticamente estaba hablando de un periodo de 40 años. Entonces no sé si sería correcto que yo establezca ese paralelo y poder decir para Jesucristo una generación equivalía a 40 años. Sí, no está equivocado, José. No obstante, los autores varían a la hora de hablar del periodo de años, de 20 a 40 años. Y en el caso de Abraham, recuerda de Génesis 15, versículo 13 en adelante, en la cuarta generación, entonces se hablarían de 100 años allí. Entonces, eso está, digamos, hay diferentes opiniones de los estudiosos, de los eruditos sobre el tema, sobre definir el periodo en cuanto a cuánto tiempo equivale una generación, pero en el caso nuestro, la última generación decimos, lo usamos como un término, debiera ser como un título, y no tanto para decir físicamente esta generación, porque podría ser como título general, digamos, que se le aplique a la siguiente generación, la de nuestros hijos. O sea que se puede decir que no sería una referencia cuantitativa, sino más bien cualitativa. Sí, así es, exacto, exactamente. Una referencia no tanto pensada en el tiempo. Lógicamente las cosas están tan aceleradas que casi todos creemos que va a ser en nuestra generación, pero pueden darse sorpresas. Dios maneja esto, Él sabe cómo, porque quiere salvar a su pueblo, y además hay promesas de luz que Dios va a mandar. Una de ellas es Apocalipsis 18:1, una luz que baja del cielo.
también el misterio de Dios que tiene que ser aclarado. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, 7, la hermana White, incluso hay una cita que aparece en Evangelismo, página 148, que menciona que brillará una luz sobre todas las grandes verdades de la profecía bíblica procedentes de los rayos del sol de justicia. Y esa luz será comprendida con frescura y brillantez, ¿no? Entonces, esa luz es una promesa que Dios ha dado y hasta que sepamos no aparece algo que sea, y sobre todo, una luz que está partiendo de todas las verdades de la profecía. En otras palabras, quien estudia profecía o quien la predica, quien la entiende, va a tener premio, porque de allí va a emanar una luz que será sorprendente. La tengo aquí a mano, la voy a leer. Es manuscrito 18 de 1888. Brillará una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía, y serán comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarán todo el conjunto. Creemos que estamos llegando a la crisis, que estamos viviendo en las últimas escenas de la historia de la Tierra. ¿Nos despertaremos ahora para hacer la obra que este tiempo exige, o esperaremos a que las cosas que yo he presentado ocurran? Entonces, para que Dios mande esa luz, tiene que haber de parte del pueblo interés por esa luz. O sea, un despertar. Y si no, Dios lo va a mandar directamente ya en ocasión de los 144.000, pero para perdición de aquellos que estuvieron dormidos. O sea, lo manda a quienes ya están siendo sellados para que lo prediquen y lo entiendan la gente de los obreros de la undécima hora. Pero el resto de adventistas que estaban dormidos, por eso es el despertar. Hoy tiene que aparecer eso, los hermanos. E incluso este tema, predicarlo de tal modo que aquellos que lo malinterpretan o se oponen, casualmente van apareciendo libros ya directamente. Hoy leí uno, o se vi el título de uno, que critica absolutamente esta doctrina de la teología de la última generación. Entonces, cada vez esto se va a poner más. Mi opinión es que posiblemente por aquí derive la apostasía omega. Podría ser, no lo puedo afirmar, pero sí que nos va dividiendo. Y era que Dios quería un pueblo santo para la última parte, y negar esto por mal adoctrinamiento es muy grave. Y entonces Dios va a cumplir su promesa, que va a mandar esa luz que viene de las profecías bíblicas, de ahí viene, y que procede de Cristo, y con frescura y brillantez se va a poder entender, apreciar. Así que mi ánimo es, leamos profecía, estudiemos, por ejemplo, la profecía de los 2300 días, los 1260 días, los 1290 días, los 1335 días, en fin, o los 90, las 70 semanas, etcétera. Esas profecías, el milenio incluido, todo eso, sobre eso Dios mandará una luz. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a orar y seguiremos en la plática, Dios mediante, el martes que viene. Amén. Amén, amén. Bueno, inclinamos el rostro y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este encuentro que nos das para estudiar la palabra de Dios y para animarnos mutuamente, porque el Señor Jesús ya está anunciando su venida, como los himnos que tenemos y que hablan de la venida de Cristo. Ya se oye, Señor, los cascos del maestro, del caballo, y los caballos de los ángeles que ya vienen a buscar a sus hijos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar viviendo en este tiempo de desafío, de aprendizaje, de reconsagración, para que la luz de la palabra de Dios se difunda, y especialmente la justicia de Cristo. Necesitamos de ella porque estamos en tiempo de gracia. Y primera de Juan 2:1 es un texto preciosísimo para que Jesús interceda por nosotros que somos pecadores. Y ayúdanos, Señor, a crecer, a avanzar, a animarnos mutuamente, a traer santidad en nuestros hogares, en nuestras iglesias,
en las conversaciones, en la guarda del sábado, en nuestros trabajos de la semana, para que así Dios vea un pueblo que se está preparando y que, producido el zarandeo, ya la Odisea dejará de ser, para dividirse en dos grandes grupos, aquellos que siguen al Maestro por donde quiera que va y aquellos otros que siguen al mundo por donde quiera que va. Bendice a todos los hermanos que hemos participado. Pedimos la bendición del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Muchas Así gracias, pastor. Muy Gracias, amable ustedes. Feliz noche. Bendiciones a todos. Muy buenas noches. Amén. Amén. Buenas noches. Muy buenas Igualmente. noches. Amén. Bye. Buenas noches, feliz sábado. Amén. Gracias, Feliz hermano. sábado. Amén. Feliz sábado. Buenas noches, feliz sábado. Muy feliz sábado.